Y vamos a entonces a iniciar con este espacio abierto para el aprendizaje diseñado para que todos ustedes puedan plantear dudas y comentarios acerca de las actividades. Eh, Recuerden que en esta semana 2 de trabajo vamos a trabajar con mi ecosistema y son una de las actividades quizás más complejas, pero también más enriquecedoras. Entonces ya se habrán dado cuenta que al tratar de iniciar las lecturas nos hemos encontrado con eh, conceptos con los que no estábamos familiarizados, sobre todo con las estructuras químicas de algunos de los polímeros con los que vamos a trabajar esta semana. Entonces, vamos abriendo el diálogo y dentro de la caja del chat pueden ustedes plantear desde ahorita sus dudas y comentarios para que el asesor virtual eh, pueda orientarlos acerca de ese aprendizaje, dudas concretas en cuanto a la realización de la actividad. Entonces, durante esta sesión, que va a estar alrededor de 60 minutos, vamos a ver las actividades 3 y 4, cómo las vamos a realizar. Vamos a ver algunas recomendaciones o estrategias para que ustedes puedan ir avanzando en la realización de dichas actividades. Y al final vamos a hacer una conclusión general de las dos actividades y voy a leer y a responder algunos de sus dudas o comentarios acerca de lo visto en esta sesión. Entonces, como es costumbre en nuestras sesiones de aprendizaje, el maestro, recuerden que no nada más es el que da la información, sino que ustedes tienen la oportunidad de interactuar también, ya sea de forma oral o escrita. Entonces, los invito a que también en el área del chat ustedes respondan a la siguiente pregunta. ¿Cómo es su localidad? Es decir, hablando sobre el ecosistema o, bueno, el bioma también. Recuerden que pueden hablar sobre la flora o fauna o el clima. Entonces, aquí les puse unos ejemplos, 5 ejemplos de cómo podemos interactuar de forma breve y el maestro a lo largo de la sesión va a dar lectura a alguno de sus comentarios. Entonces, el primer ejemplo dice, hola, vivo en San Luis Potosí y el clima es cálido. Aquí, pues, la persona está hablando simplemente sobre el clima. Entonces, pueden decirme de dónde son, de qué estado, de qué pueblo, de qué ciudad y alguna de las características del ecosistema en donde ustedes viven. Otro ejemplo es, hola, soy David, vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua y mi ecosistema es una pradera. Son ejemplos nada más, ustedes pueden ir socializando cada uno de ellos. Entonces, vamos a leer el siguiente. Dice, hola, vivo en Chiapas y predomina un ecosistema de bosques nublados y templados. Entonces, ya con esta información que ustedes van a socializar, quizás podamos conocer o entender un poco más del ecosistema de nuestro país. Los últimos ejemplos son, hola, soy de Veracruz y el lugar donde vivo hay ríos y lagos. Sí, pueden hablar también sobre eso. El último es, hola, soy de Isla Mujeres, Quintana Roo, y aquí hay una pradera de pastos marinos, arrecifes y bosques de macroalgas. ¿Sí? Entonces, eh, pues bueno, hay que utilizar el chat para socializar y de forma breve díganos de dónde son, de qué estado son de la República Mexicana y cómo es su localidad en cuanto a el bioma o ecosistema en el que están ustedes ahí. Entonces, ahorita en un minuto, eh, también vayan pensando algunas dudas o comentarios que tengan con las que se hayan enfrentado al momento de querer realizar la actividad 3 o 4. Bien, pues también como es costumbre, le voy a solicitar a alguno de sus compañeros que me indique si se escucha y se ve la presentación. Entonces, para esta ocasión le voy a solicitar a Mari Mayorga, si me hace favor de confirmarme si la presentación que tú estás viendo en pantalla se ve claramente y escuchas de forma también clara a tu asesor virtual, por favor, Mari. Puedes usar el chat o bien abrir tu micrófono. Sí, profesor, se escucha y se visualiza. Te agradezco mucho tu participación, Mari. Entonces vamos a iniciar. Antes
De comenzar, recuerden que tenemos que dirigirnos con respeto. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, lo hemos haciendo durante 15 módulos. Entonces, hay que dirigirnos con respeto en el chat sobre nuestras dudas y comentarios. Pues hay que ser también puntuales en lo que queremos transmitir y les recomiendo tener permanencia a lo largo de los 60 minutos con los que vamos a estar socializando la información. También hay que ser participativos y activos. Recuerden que esta nueva forma de trabajo, el maestro no da la información como si fuese una clase, simplemente socializamos, interactuamos conforme sus dudas y comentarios. Hay que exponer sus dudas y comentarios de manera clara, dirigiéndonos, como los recuerdo, con respeto hacia nuestros compañeros y hacia su asesor virtual. Entonces les agradezco mucho que sigamos las reglas de comunicación propuestas por Prepa en línea CEP. Vamos empezando a hablar sobre la actividad número 3 y sus dudas. Entonces, para esta actividad ustedes necesitaban identificar algunas estructuras de los compuestos químicos y sus relaciones, perdón, y sus reacciones que van a tener con un proceso llamado polimerización. ¿Para qué? Para obtener nuevos productos de aplicación en la vida cotidiana y el impacto que esto nos va a llevar al medio ambiente. Es decir, nosotros al final vamos a concluir si este tipo de reacciones sintéticas son benéficas o perjudican el medio ambiente. ¿Va? ¿Qué necesitamos para esta actividad? Identificar los procesos de síntesis química. Si ustedes lo van a lograr haciendo las lecturas que hay dentro de la plataforma para la unidad 2. Entonces, no se les olvide descargar esos documentos y leerlos a profundidad. Y si tienen dudas, hacer búsquedas simples en buscadores de internet o libros en donde ustedes puedan clarificar todas sus dudas acerca sobre los procesos de síntesis química de algunos productos. También necesitan conocer las dos principales reacciones de polimerización, van a identificar la estructura de un polímero y van a ver también cómo es que se lleva a cabo el método de polimerización. Van a investigar el impacto ambiental de la síntesis de estos polímeros. Entonces es una actividad ardua, compleja, pero estoy seguro que con esta sesión se van a aclarar demasiadas dudas acerca de esta actividad. Entonces me voy directamente al chat y vamos a leer alguna de las dudas o comentarios que ustedes tengan en relación a esta actividad. Bien, hasta ahorita no hay ninguna duda sobre la actividad 3. Vamos a seguir avanzando y para resumir el contenido, estábamos hablando sobre moléculas químicas. Entonces, en nuestra lectura nos encontrábamos con conceptos que quizás no los entendíamos o comprendíamos del todo. Entonces, vamos hablando sobre las macromoléculas. Dice que la química macromolecular estudia las moléculas que tienen una masa molecular muy elevada, ya que están formadas por un gran número de átomos. Y como ustedes observan en el ejemplo, pues esta es una molécula, ¿sí? Es un monómero. Y cuando se habla que la masa molecular es muy elevada y que están formadas por un gran número de átomos, se refiere ya al proceso de polimerización, en donde el método pues más usual para obtener este tipo de moléculas es un proceso llamado polimerización. Entonces, los polímeros, ¿sí? Son sustancias, se dice que de alto peso molecular, es decir, las macromoléculas que ustedes están leyendo en sus documentos. Entonces, estas sustancias de alto peso molecular son formadas por un monómero, ¿sí? Mediante un proceso que se denomina polimerización. Y ustedes, como observan en esta imagen, lo que pudiese ser una sola estructura, es decir, un monómero con una sola molécula, ya sea de cualquier producto o sustancia, ¿sí? Cuando hablamos de polimerización, es decir, esa reacción en cadena, esa misma molécula, ese mismo monómero se va a producir o reproducir n cantidad de veces, haciendo, como ustedes observan en pantalla, la unión de los enlaces de cada una de las moléculas y
se dice macromoléculas porque es un conjunto grande de esa misma molécula. Entonces, eh, tanto esos polímeros, es decir, todas estas uniones se dan tanto en la naturaleza como en procesos sintéticos. En las lecturas que nosotros hicimos, en unos de los PDFs que viene información muy completa para poder entender la actividad. Entonces, la sugerencia es de que ustedes lean a profundidad el documento que viene en la unidad 2 sobre polímeros. Ustedes se van a encontrar con esta tablita que está aquí, en donde identificamos, por una parte, el monómero, que es la molécula, por ejemplo, de la glucosa, ¿sí? Esa molécula es, pues, simple, ¿sí? Puede tener enlaces sencillos o dobles o triples. Sin embargo, en el proceso de polimerización puede ser que, que se distribuya, ¿sí? De tal manera en que podamos tener en sí un polímero de esa misma molécula de glucosa, por ejemplo. Bueno, los ejemplos que pone el documento es que de la glucosa se obtiene el polímero celulosa, ¿sí? ¿Y para qué nos servirá eso? Quizás todavía no dimensionemos la importancia que tenga o la relación que tenga un monómero con un polímero, pero es importante porque la mayoría de los productos que utilizamos tiene que ver con este proceso de polimerización. Entonces, si se da de forma natural, pues recuerden que la glucosa, el monómero de la glucosa, va a tener un polímero llamado celulosa o también almidón o un glucógeno. Entonces, por ejemplo, para tener más certeza de que el polímero de la celulosa tiene un impacto positivo en nuestra vida cotidiana, es porque obtenemos a raíz de eso papel, cartón o algodón. Entonces, si se dan cuenta, ese proceso químico tiene un uso, o que nosotros le damos como individuos o sociedad un uso común. Entonces, pasa lo mismo con diferentes monómeros. Si analizamos el monómero del isopropeno, vamos a ver que la industria automotriz lo utiliza mucho porque a raíz de ese proceso de polimerización se puede obtener caucho. Y recuerden que el caucho pues se puede utilizar tanto para hacer suela de zapatos, o bien la industria automotriz lo utiliza para la realización para hacer llantas. Entonces, pues bueno, aquí con este pequeño ejemplo entendemos que los procesos de polimerización, de síntesis de algunos productos, es importante conocerlo. Sin embargo, a veces no todos los procesos, y sobre todo aquellos procesos sintéticos provenientes de hidrocarburos, son complejos porque pueden dañar nuestro medio ambiente. Vamos viendo que algunas de las propiedades que tienen los polímeros, ¿sí? Son que tienen una resistencia al momento de producirlos en masa. Son buenos, son de interés industrial porque tienen dureza, resistencia, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el plástico que nosotros utilizamos. La mayoría de los productos tienen plástico, y cuando hablamos de un plástico, vemos que en ese proceso de polimerización se pueden hacer diferentes tipos de productos, ¿sí? El más común es el de las botellas PET. Están familiarizados ustedes con las botellas PET porque son aquellos envases de plástico, como aquellos que contienen bebidas gaseosas de cola o bien alguna agua. Y si se dan cuenta, todos esos productos de un solo uso los desechamos, y es muy probable, con estudios ya comprobados, que esos plásticos son dañinos por el medio ambiente, porque al momento de degradarse, las moléculas se quedan ahí todavía en el ambiente y forman microplásticos. Y entonces la fauna o la flora se puede ver perjudicada por ese plástico, ¿no? Entonces, como ese ejemplo podemos citar varios acerca de cómo es que los productos los cuales utilizamos y que tienen un proceso de polimerización, ya sea de forma sintética o natural, pues pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. Este proceso es sencillo, jóvenes, porque
porque ustedes tienen, por ejemplo, un producto A, ¿sí? Que va a reaccionar con un producto B y al final va a producir un compuesto, es decir, ya un producto de interés con el cual nosotros lo podemos utilizar ya sea una liga de pelo, un peine, una caja de plástico, cartón, ese proceso de síntesis química va a estar ligado a un producto que va a reaccionar con otro producto diferente y juntos van a hacer la mezcla de esos dos productos, van a producir un producto nuevo de interés. Entonces, esto, esto tiene que ver con la reacción síntesis. Ustedes cuando vayan a investigar el tipo de reacción síntesis, por ejemplo, de un plástico, se van a topar con estructuras moleculares de este tipo, ¿sí? Entonces, esta estructura química, ustedes la van a emplear para definir su monómero, ya sea el glucógeno o cualquier otro que ustedes identifiquen y van a ver que la síntesis de polimerización es una cadena larga repetida de este mismo monómero. Entonces, suena un poco complejo, pero esta información de síntesis química ustedes la deben de forma visual identificar para que la puedan copiar y pegar en su trabajo. Entonces, vamos a ir viendo que hay diferentes tipos de reacciones. Una puede ser por adición y la otra por condensación. En su trabajo viene que ustedes identifiquen el tipo de reacción que es ese proceso. Entonces, en esa síntesis química ustedes se van a encontrar, como lo decíamos ahorita, un producto A, si se fijan, que va a reaccionar, es decir, se suma a un producto B, que en este caso es el que se le va a adicionar a esa reacción química. Y como ven, el producto A se reacciona con un producto B y va a producir lo mismo que está aquí del propeno y el bromo, se va a producir acá, pero con una adición en las moléculas por un enlace sencillo que está aquí. Entonces, de forma sencilla entendemos que el propeno más el bromo va a ser un producto nuevo, pero cuando hablamos de adición es que se le está adicionando el producto que ustedes están viendo aquí. Entonces, ¿cómo voy a identificar qué es por adición? Porque ustedes van a ver que el producto que está enlazado a otro producto va a estar relacionado en el producto final, ¿sí? Contrario a lo que vemos en las reacciones de condensación. Por ejemplo, en una reacción de condensación tenemos que el monómero, ¿sí? Es el producto, sin embargo, ese va a producir tanto la suma de estos mismos productos del monómero, es decir, el monómero más una molécula de agua. Entonces, este puntito amarillo que ustedes observan aquí se produce gracias a la reacción de síntesis de condensación, porque mediante enlaces glucosídicos lo que pasa es que se van liberando moléculas de agua dentro de esa reacción de condensación y por eso cuando ustedes eh, tengan a la mano la reacción de síntesis de un producto, ustedes van a ver que si contiene una molécula de H2O, es decir, de agua, ustedes inmediatamente van a decir, ah, ok, mi maestro me dice que este tipo de reacciones es de condensación porque está involucrada una molécula de agua en un enlace glucosídico. Entonces, algunos ejemplos de ellos son los envases de plástico denominados PET. Entonces, aquí tienen, fíjense, una respuesta ya a su trabajo. Y también hay otro que puede ser el nylon, que son fibras sintéticas que son empleados tanto por la industria eh, de la, de la moda. Entonces, y el plástico, pues estos dos productos tienen una reacción de condensación, ¿sí? Entonces, ustedes si gustan pueden googlear eh, polímero de nylon y van a ver, les va a aparecer una imagen en donde va a estar la estructura química y al final va a haber el desprendimiento de una molécula de agua dentro de esa estructura química y ahí ustedes pueden reafirmar que ese tipo de reacción es por condensación, ¿va? Y bueno, aquí hay una imagen en donde de un monómero se van uniendo
los monómeros y al final hay una macromolécula que es la representación de esa misma molécula, pero en grande. Entonces, este tipo de reacción se le llama polimerización. Es una síntesis de polimerización. Entonces, pues bueno, esto era el contenido que ustedes debían de haber asimilado, pero ¿qué es lo que van a entregar en la actividad? A ustedes se les pide que elaboren una tabla en función de algunas actividades cotidianas que van a reconocer y que utilizamos en nuestra vida diaria. Entonces, para este trabajo es muy importante que no se basen en trabajos ya realizados con anterioridad. ¿Por qué? Porque hay información errónea o falsa que se está compartiendo en línea con esos mismos trabajos y es muy probable que si ustedes copian y pegan esa información, es muy probable que vaya a estar mal el contenido porque la mayoría de los trabajos que están en línea sobre esta actividad no son correctos, ¿sí? Entonces, para hacer esta primera parte de la actividad, lo que hay que hacer en el área del producto, hay que identificar qué productos de la vida cotidiana yo utilizo con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, si yo observo que en mi celular es uno de los productos que más utilizo en mi vida diaria o mi computadora, o bien los lentes tienen una carcasa de plástico dura, entonces yo ahí ya estoy identificando que lo que utilizo tiene algún producto en sí, como el plástico, por ejemplo. Entonces, en el producto número 1, yo voy a poner la cajita en donde guardo, eh, pues a mí me gusta pintar, entonces tengo óleos y brochas y ahí es donde guardo yo mis cajitas en una caja de cartón. Entonces, el producto número 1 ya tengo que es una caja, pero me voy a poner a investigar qué elementos contiene esa caja, es decir, si es una caja de plástico, pues ahora sé que los elementos que contiene son plásticos o los elementos que contiene son cartón. Entonces, acuérdense que el cartón o el papel viene de un monómero llamado celulosa. Entonces, ahí ustedes tienen que empezar a relacionar la información o bien, si se les dificulta identificar qué tipo de elementos son los que contiene el producto, también pueden, aunque no es muy recomendable, los elementos que contiene lo podemos confundir con los elementos de la tabla periódica que los contiene. Entonces, he recibido trabajos en donde me colocan los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, si el plástico tiene una cadena de carbono, hidrógeno y oxígeno, pues bien, sus compañeros pusieron, así como ustedes lo observan en la síntesis química, que la O es del oxígeno, la H es del hidrógeno y la C es del carbono. Entonces, ellos ponen esa información, pero la recomendación es que ustedes identifiquen el monómero, ¿sí? Del cual proviene ese producto. ¿Para qué? Para poder identificar la síntesis química y así vamos hilando la información y nos va dando la respuesta de los elementos que contiene y ya con eso yo ya puedo buscar la síntesis química de ese producto. Entonces, para colocar la síntesis química, aquí jóvenes pongan mucha atención porque es importante que ustedes simplemente identifiquen en una búsqueda que hagan de internet sobre la síntesis química de ese producto. Ojo aquí, yo puse yo puse en mi producto una caja y las cajas, yo ya sé por las lecturas que hice, están en nuestra plataforma, que las cajas tienen celulosa, ¿sí? Entonces, aquí esto es importante porque yo ya tengo la respuesta, porque la síntesis química, yo voy a buscar la síntesis química de la celulosa y ya me va a aparecer esta imagen. Y si se dan cuenta, aquí al final yo observo que es un producto A más un producto B produce lo mismo. Esta es esta y esta es esta. Pero aquí, como hay un enlace glucosídico, hay una molécula de bueno, hay dos H's y una O, entonces son H2O. ¿Qué quiere decir H2O? Pues sabemos ahora que es una molécula de agua. Y habíamos dicho que las moléculas de agua presentes en una síntesis química son gracias a una reacción de
condensación, porque esta condensación, vaya, la misma palabra lo dice, se va condensando esa molécula de agua, dando pie a la suma o a la síntesis química. Entonces, pues bueno, si se dan cuenta, yo, gracias a que el producto número 1 que puse, es decir, el cartón tiene celulosa. Busco la síntesis de la celulosa y me doy cuenta al observar la síntesis química que voy a tener una molécula de H2O y con eso ya puedo identificar que voy a responder qué tipo de reacción es, pues es de condensación, ¿sí? Tienen que hacer esta tablita que se les sugiere porque ustedes proponen unas, pero no ponen si es de adición o condensación. Entonces aquí les baja mucho la calificación porque me ponen producto 1, pero no me ponen qué es y tienen que poner si va a ser plástico, si va a ser un CD. Acuérdense que los CDs tienen también o una pintura para pintar el... Entonces, todas esas cosas sintéticas que utilizamos, que contenga plástico o esa síntesis sintética, bueno, perdón, esas estructuras químicas que son sintéticas, pueden ustedes pegarlas perdón, escribirlas ahí como productos, un peine, una liga de cabello. Entonces, toda esa información se puede utilizar para hacer. Simplemente pongan 3, no es necesario que pongan más. Los que no son productos y que han estado colocando también es la sal. La sal no es un proceso de polimerización, ¿sí? Tampoco el cloro es un producto que ustedes puedan colocar en este trabajo. Entonces, no coloquen información que estamos viendo en internet y que son no de fuentes confiables, es decir, no nos va a permitir mejorar nuestra calificación porque no son respuestas que ustedes deben de dar. Entonces, con razón a esta tablita, ¿un cepillo de dientes puede ser? Sí, sí puede ser un cepillo de dientes. ¿Qué otros productos pueden ser de uso de higiene personal? Muchos ponen champú, pero el champú tampoco es. El jabón tampoco lo coloquen porque no son productos que tengan un proceso de polimerización. Entonces, sí los podemos ver en diferentes trabajos, pero esos no son productos o ejemplos que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo. Entonces, cepillos de dientes, un cepillo para el pelo. ¿Por qué un cepillo para el pelo o por qué un cepillo de dientes? Porque si yo pongo en producto número 1, producto cepillo de dientes. Ah, ok, el cepillo de dientes, ¿de qué está hecho? De plástico. Entonces el plástico, yo voy a buscar la síntesis química del plástico y voy a ver si es una reacción por adición, es decir, que se le van adicionando otras moléculas, o bien condensación porque tiene enlaces glucosídicos que permiten que una molécula de agua se vaya desprendiendo. Entonces, dicen, la síntesis química podemos poner en imagen. En la síntesis química podemos poner en imagen. Sí, vamos a colocar una imagen. ¿Sí? La imagen ustedes no la van a hacer en esta primera parte, porque en la segunda parte del trabajo, acuérdense que sí hay que, a nuestra mano, hay que dibujar esa síntesis química. Entonces, parece que hasta aquí vamos bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la parte del producto vamos a poner peine, o vamos a poner botella de plástico, o vamos a poner un CD, o vamos a poner una chamarra rompevientos. ¿Por qué una chamarra rompevientos? Porque esa está hecha de fibras sintéticas, es decir, de nylon. Entonces el nylon, ya lo vimos en un ejemplo, son reacciones de síntesis de condensación porque tiene, bueno, tiene esa estructura que nosotros necesitamos identificar, que es sintética. Entonces, pues bueno, muchos productos pueden colocar, pero no esos que ustedes están viendo en internet en trabajos pues ya realizados. Otra duda, la síntesis química nosotros la sacamos o la podemos descargar la imagen de internet siempre y cuando coincida con el producto. Esa es una gran pregunta, Luisa, porque efectivamente no las vamos a hacer nosotros, las tenemos que sacar de internet en nuestra búsqueda. Entonces, ojo aquí con eso, porque ya dijimos, bueno, mi primer producto es cartón, el cartón contiene celulosa.
Entonces voy a googlear síntesis química de la celulosa y me va a aparecer mucha información y yo voy a leer cuál de ellas es la correcta, porque hay muchas imágenes, pero no todas coinciden con mi búsqueda. Entonces, yo voy a hacer una búsqueda específica en donde me voy a encontrar. Producto número 2, plástico. Síntesis química del plástico. Entonces, ya tengo la síntesis química del plástico, la coloco y voy a ver, me voy a fijar en las letritas de la imagen si hay un H2O. Si no hay un H2O, es por adición, porque se van adicionando diferentes átomos o moléculas dentro bueno, átomos en esa misma molécula. Entonces, a ustedes ya ahí relacionan toda la información que vieron hoy la, y la aplican para su trabajo. ¿Sí? Entonces, son muy buenas dudas las que tienen y parece que ya con esto vamos reafirmando algunas de las dudas que habían surgido en cuanto a la primera parte de la actividad número 3, porque vamos a ver la parte 2, nos quedan 5 minutos para terminar y vamos a volver a salir y voy a volver a entrar para continuar. Entonces, fíjense, esta segunda parte es también muy sencilla porque dice, una vez que hayas identificado los compuestos de tus productos, selecciona uno de tu listado, es decir, de la tablita anterior, esta, que nada más vamos a hacer 3, yo voy a decir, ok, voy a colocar la caja de cartón. Ok, la caja de cartón, esta es mi síntesis química. Fíjense bien en la síntesis química, esta imagen que ustedes ven aquí, yo la voy a necesitar ¿para qué? Para empezar a hacer mi esquema de polimerización. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense bien, el producto es la cajita de cartón, Tetra Pak. Entonces, básense en esta tablita para hacer su trabajo de la parte número 2 de la actividad número 3, en donde dice que vamos a investigar y desarrollar lo siguiente. Vamos a anotar el nombre del producto, pero no es un producto nuevo, es uno de los que acabamos de hacer, ¿sí? Eso es importante para que no trabajen el doble. Voy a decir el monómero. Ok, qué difícil es encontrar el monómero, pero bueno, simplemente con una búsqueda o bien en la tablita esta que está aquí, ustedes pueden, de aquí pueden sacar el trabajo, ¿sí? En donde me dice el monómero, pues ¿cuál es el monómero? Quizás la glucosa o un aminoácido o el isopropeno. Entonces hay muchas más. Sin embargo, si ustedes ya tienen esa tablita ahí, pueden utilizarla, ¿sí? Ya tengo el monómero que es la glucosa. ¿Por qué sé que es la glucosa? Porque el cartón y el papel del que está hecho la caja de cartón viene del monómero de la glucosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el esquema de polimerización? Pues ya simplemente googlean eh, polímero de la glucosa y les va a aparecer y ustedes van a dibujarlo. ¿Por qué vamos a dibujarlo? Porque la actividad nos dice que es necesario que las moléculas en el esquema del proceso de polimerización sea de elaboración propia. ¿Qué quiere decir elaboración propia? Que nosotros, si bien estamos haciendo una búsqueda bibliográfica en internet o en algún libro, pues bien, ahora me toca a mí desempolvar mi papel y mi lápiz para poder dibujar ese esquema de polimerización y poderlo fotografiar y pegar en mi documento. Parece complicado, pero yo estoy seguro que lo van a lograr. No van a poner en el esquema de polimerización, no van a copiar y pegar una imagen de internet. Ustedes la tienen que hacer. Ya califiqué algunos otros trabajos en donde simplemente copian y pegan una imagen y dan por sentado que así es la actividad, pero es tan importante ver las sesiones para poder clarificar esas dudas. No van a pegar una imagen en la segunda parte de la actividad, van a hacer un esquema de polimerización de elaboración propia, ¿sí? Voy a ir al chat a ver si hay dudas sobre esta parte. Y bueno, quedan 2 minutitos, no hay dudas, entonces vamos a seguir avanzando y cerrando la actividad número 2, perdón, la actividad número 3, que vamos a complementarla contestando cuál es el impacto que tiene la síntesis química y el consumo de estos productos en el medio ambiente. Aquí, jóvenes, es bien importante que tampoco se vayan a internet y busquen información relacionada a esto. Ustedes, de forma breve, en unas 2 o 3 líneas, respondan qué es lo que creen al respecto. Es bien importante que ustedes empiecen a generar nuevo conocimiento a raíz de lo visto en la actividad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos googlear rápido. ¿Cuál es el impacto?
de los productos sintéticos en el medio ambiente. Pues bien, hago una búsqueda, leo y con eso me informo y ahora sí, con mis propias palabras puedo decir, los productos que tienen una síntesis de polimerización son buenos para el medio ambiente, ¿por qué? Y ahí lo especifica. O son malos o perjudiciales para el medio ambiente, ¿por qué? Y ustedes especifican ahí. Entonces, no me quiero ir antes sin leer alguno de los comentarios. Dice, hola, buenas tardes, soy de Río Blanco, Veracruz, y el clima aquí es cálido y húmedo. Soy de Mérida, Yucatán, y el clima es cálido y húmedo también. Soy del estado de México, buenas tardes, y el clima es caluroso y seco. Y bueno, esas son algunas de las participaciones. Les voy a pedir de favor si podemos cerrar sesión y volver a entrar. Ahorita respondo si podemos dibujar la imagen del navegador. No entendí ese apartado. Entonces, claro que sí, Luisa, ahorita lo analizamos. Voy a dejar de compartir y nos unimos de nuevo utilizando la misma clave, por favor, porque se nos acabó el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces cerramos y volvemos. Listo, volvimos. Entonces, pues vamos a terminar con esta parte de las preguntas. Vamos a esperar a que se integren las dos compañeras que faltan o que estaban presentes. Bien, aprovechamos este tiempo para seguir escribiendo en el chat. Si tenemos alguna duda, así como su compañera que mencionaba que no le había quedado claro la parte de dibujar el esquema. Entonces, ¿qué les parece que vayan ustedes colocando alguna otra duda sobre la actividad número 3? Nada más para terminar las preguntas. Fíjense bien qué dice. ¿Qué utilidad o aplicación tienen dichos productos en la vida cotidiana? Entonces, ustedes ahí con sus propias palabras, si hablaron de 3 productos en particular, pues socialicen, ¿sí? Yo opino, sí, sí, es válido siempre decir, yo creo, yo considero que, entonces, hablando en lo personal, tenemos que colocar qué es lo que nosotros creemos al respecto, ¿sí? Porque a veces se escribe demasiada información con palabras muy técnicas y digo, bueno, esto lo habrá escrito mi estudiante o lo habrá copiado por ahí de algún documento que haya leído. Entonces voy y hago una búsqueda de plagio y me encuentro que toda la información que ustedes colocaron en esos apartados, en estas preguntas detonadoras, pues es simplemente una copia de alguna información que hayamos visto en internet y que nos pareció interesante compartir. Pero acuérdense que las preguntas estas nos van a permitir a nosotros reflexionar acerca de lo que hemos aprendido. Acuérdense de lo que pasó en la práctica. En la práctica se nos preguntaba, ¿tú observaste algún cambio de color en la sustancia cuando le agregaste el indicador ácido base? Y nosotros decíamos, sí, porque cambió a un verdecito, a un amarillito. Entonces, toda esa información obviamente no la sacamos de internet, lo sacamos de nuestro aprendizaje. ¿Por qué? Porque reflexionamos y observamos la información y entonces eso nos permitió a nosotros responder a ese tipo de preguntas. Acuérdense que estamos luchando mucho contra el plagio. El plagio es una práctica que desafortunadamente se emplea demasiado en ambientes virtuales de aprendizaje, pero que no son positivos. Ustedes se dieron cuenta, hablo en lo general, no nada más los que estamos reunidos, sino en sí. En el módulo 15 hemos visto que se nos ha complicado demasiado porque estábamos acostumbrados a obtener calificaciones quizás de 10 en la mayoría de los trabajos. Sin embargo, cuando estamos hablando de información científica, aquí hay que respaldar con información de citas o entrecomillados para poder evitar el plagio. Es importante que ustedes estén conscientes, que lo socialicen con su tutor o tutora, en donde digan, a ver, tutor, explíqueme qué es el plagio y cómo es que lo puedo evitar, porque mi asesor virtual en las retroalimentaciones me hace hincapié en que estoy cometiendo plagio, pero no entiendo lo que me quiere decir.
Entonces, la figura del tutor les va a permitir a ustedes que todas esas dudas acerca de cómo están socializando en el aula virtual puedan mejorarlo. No se sientan, eh, digamos, culpables, ¿no? De este tipo de prácticas, porque estamos en un proceso de aprendizaje. La invitación, si se dan cuenta en las retroalimentaciones que les he hecho, es siempre invitarlos con respeto a que sigan procurando colocar las fuentes bibliográficas, y si las colocan, eso no basta para evitar el plagio. Lo único que libra del plagio es la una cita bibliográfica, o que ustedes coloquen entre comillas todo lo que copiaron y pegaron de internet, no mayor a 5 líneas. Entonces, una parte de eso se califica como no entregable, como plagio, pero acuérdense bien, si ustedes no colocan las fuentes bibliográficas, no hay problema. ¿Por qué? Porque no se califica. Ustedes ya han leído la rúbrica y han observado que en ningún momento se hace hincapié en que coloquen las citas bibliográficas. Es una recomendación. Pero ojo, si no las colocan, ya estamos cometiendo plagio. Y los trabajos se califican, observen en la rúbrica, como plagio cuando copiamos y pegamos de forma textual. Por eso es que a veces nuestra calificación no es la que esperábamos, porque me estoy basando en la rúbrica y yo estoy colocando, si yo observo que copiaron y pegaron información de internet y no hay una cita, yo automáticamente ahí califico eso como plagio. Entonces, hay que ir evitando eso. ¿Cómo lo vamos a evitar? Siempre colocando una cita bibliográfica. Bueno, espero que estos 5 minutitos de reflexión nos hayan servido para poder indagar más al respecto, y les he compartido también enlaces o videos en donde ustedes pueden ir aprendiendo al respecto. Si gustan, también podemos hacer una sesión más adelante en donde de forma breve se explique cómo hacer el trabajo para que no se nos califique como plagio. ¿Cómo podemos dibujar el esquema? Lo vamos a dibujar copiando el esquema, ¿sí? Este esquema de polimerización en la parte 2, donde dice que hay que identificar los compuestos de productos y seleccionar del listado, escribir el esquema de polimerización, simplemente hay que buscarlo en internet y copiarlo. Pero copiarlo quiere decir dibujarlo. Entonces, voy a poner este ejemplo. Si yo voy a escoger este síntesis de polimerización, de esta síntesis química de este producto que es el cartón, pues simplemente ya tengo la imagen, ahora agarro mi hoja y mi papel, digo mi hoja y mi lápiz, y lo que voy a hacer es empezar a dibujarlo. ¿Sí? ¿Quedó claro esa parte? Necesito que Jacqueline me responda si no tiene dudas al respecto. Y otra intervención de Verónica, y que le agradezco mucho que haya recordado esta parte, es si va a ser necesario agregar en nuestro nombre en el esquema que nosotros vamos a dibujar. Sí, la única manera en que nosotros podamos identificar que ese producto nos pertenece es agregando nuestro nombre y la fecha. Entonces, acuérdense que en la infografía, muchos hicimos una infografía muy bonita, pero nunca le agregamos los datos personales a la infografía. Y como esa información, perdón, se queda alojada en internet, es de índole, es, pues pública. Entonces, hay mucha gente simplemente puede copiar y pegar su trabajo y hacerlo pasar como suyo. Entonces, es muy importante que ustedes siempre personalicen sus trabajos, ¿sí? Entonces, te agradezco, Jacqueline. Entonces, hay simplemente que buscar la imagen y simplemente, perdón, copiarla, ¿sí? Por favor. Copiarla, dibujarla, quiero decir, disculpa. ¿Será necesario agregar nuestro nombre? Sí. Bien, vamos avanzando entonces. ¿Qué ventajas y desventajas tiene la fabricación de este tipo de polímeros con respecto al cuidado del medio ambiente? Menciona al menos 2 de cada una. Pueden hacer una tabla comparativa o una matriz comparativa en donde pongan de un lado las ventajas y de otro lado las desventajas, y coloquen pues cuáles son las ventajas de los polímeros y cuáles son las ventajas de los polímeros. Acuérdense que todo va relacionado al impacto que tienen estos productos en el medio ambiente. Puede ser el impacto positivo, probablemente. Puede ser un impacto negativo. Estoy 100% seguro que la mayoría de los productos de síntesis química producen impactos negativos a la larga al medio ambiente. Entonces, con esa información, quédense y reflexionen al respecto. ¿Por qué creen ustedes que contaminarán estos productos?
Muy bien, gracias. Y bueno, aquí ya en el chat ya no hay dudas al respecto. Para seguir avanzando sobre la actividad y si les quedó alguna otra duda, ¿qué les parece que al final, en la última parte de la sesión, abordamos otra vez dudas o comentarios que tengan al respecto? Hay que ir tomando nota de lo que vayamos hablando en esta parte de la actividad integradora número 4, que es una de las más complejas, pero una de las más bonitas. Se dieron cuenta que todo lo que han estado investigando acerca de su ecosistema lo van a poder ustedes socializar de forma oral en un video. Entonces, pues vamos hablando sobre la actividad número 4. En esta parte de la actividad, ustedes van a ver qué es la biosfera, qué es un ecosistema y cómo es que los humanos o las personas nos hemos beneficiado de los servicios ecosistémicos presentes en esas áreas. Ustedes también entienden los principios y condiciones básicas de conceptos como la biocénesis y van a permitirse reflexionar sobre los recursos naturales y su papel en la vida cotidiana. Entonces, pues bueno, el propósito de esta actividad es que al final ustedes reflexionen sobre el desarrollo y funcionamiento de los ecosistemas en relación con los servicios ecosistémicos que estos proporcionan para su uso racional en la vida cotidiana. Entonces, pues bueno, ya a partir de esto, ya a mí me motiva demasiado ponerme a trabajar en esta actividad y poder compartir mediante un video eh, los servicios ecosistémicos que identifico y el ecosistema que identifico también en mi área, ¿sí? Para hacerlo más fácil, vamos hablando nada más de nuestro lugar, así como lo hicimos ahorita en el chat, en donde pusieron, oh, bueno, hola, soy de Veracruz o soy de Yucatán y en mi área predomina un ecosistema y ya ustedes lo identifican. Vamos viendo qué es, un ecosistema y pues bueno, ustedes lo observan en la imagen, ¿sí? Es un sistema que incluye el espacio donde se desarrolla toda la vida que existe en la Tierra. Hablamos de la biosfera, ¿no? Entonces, la biosfera, pues es los depósitos de agua, es la tierra firme y la atmósfera, es decir, en todo esto que ustedes observan aquí hay vida, ¿sí? Inclusive aquí en la atmósfera, a pesar de que no haya árboles en la atmósfera ni aves, pero hay aves, fíjense, que han volado 35 kilómetros de altura. Entonces, todo eso se considera parte de la vida porque existe oxígeno y las aves, no todas, pero hay unas en que se ha demostrado que vuelan demasiado alto. Entonces, pues bueno, alguien me preguntaba, pero si hay vida de virus o bacterias en el fondo del océano o por allá, por la atmósfera. Recuerden que los microorganismos, si bien pues son entes, no se considera como vida. Entonces, simplemente son microorganismos. Entonces, ahí hay que tener también pues mucho cuidado. En cuanto al ecosistema, pues vemos, como lo observamos en la imagen, que es un conjunto de factores bióticos o abióticos. ¿Qué quiere decir eso? Que en los ecosistemas nosotros vamos a encontrar tanto flora o fauna. ¿Qué será la flora? Pues son todos los la vegetación endémica o propia de un lugar en específico, y la fauna, pues son los animalitos que viven en conjunto o en armonía con en esos ecosistemas, ¿sí? Entonces, para entender qué es el bioma, pues ya es la socialización que tiene tanto la flora y la fauna en un lugar determinado. Vemos que el organismo es un ser vivo, puede ser sociable o no. Entonces, ustedes lo observan aquí, un ave que es un organismo en un área determinada. Después observamos que la población es el conjunto de seres vivos de la misma especie que habita un lugar y en un momento determinado. Entonces, la población en un ecosistema va a estar relacionada siempre con organismos de su misma especie, es decir, animalitos o plantas que sean la misma, que compartan las mismas características. Y después había un concepto al cual en el número 3, biocenosis, que es el conjunto de seres vivos que habita un lugar determinado. Entonces, aquí ya hay diferentes organismos vivos de diferentes especies conviviendo en un área determinada. Y después el ecosistema nos permitía a nosotros entender que es un sistema biológico constituido por una comunidad de organismos vivos y el medio físico en donde se relacionan. Es decir,
tanto el clima que favorece a la flora y la fauna del ecosistema en general. Acuérdense que hay diferentes, puede ser uno árido o uno muy húmedo. Entonces, todos esos organismos vivos, ya sean animales o plantas, pues van a estar conviviendo de forma armónica en esa área determinada. Entonces, ahí ya con esa información ustedes pueden identificar también los servicios ecosistémicos. Muchos mencionan en su video que son servicios ecosistemáticos, pero hay que compartir información eh, pues relacionada a lo que están aprendiendo. Para no cambiarles el nombre, son servicios ecosistémicos. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Pues son apartados en donde dentro de un ecosistema nosotros como seres humanos o como sociedad nos vemos beneficiados. ¿Por qué? Porque han mejorado nuestra salud, nuestro entorno social, la economía y la calidad de vida de las personas que están relacionadas ahí. ¿Qué tipo de servicios ecosistémicos hay? Pues hay servicios de aprovisionamiento. Es importante que ustedes identifican estos cuatro porque van a ser las respuestas que van a dar a su video. Servicios de regulación, servicios culturales y servicios de soporte. Entonces, en la actividad, a ustedes se les solicita que identifiquen qué tipo de servicio ecosistémico hay en su ecosistema. Si ustedes van a hablar del ecosistema de su localidad, entonces ahí estoy seguro que puede haber un servicio de aprovisionamiento porque, aunque sea desierto, hay personas que se abastecen de la madera o de plantas maderables y pueden hacer artesanías con ellos o bien pueden hacer casas. Si es de regulación o culturales o de soporte, hay que tenerlo identificado qué son porque uno de ellos es el que ustedes deben de mencionar. Para ser más claros, vamos viendo que los servicios de abastecimiento pueden ser, por ejemplo, aquellos relacionados, un segundo, por favor. Ahí está. Los servicios de abastecimiento, voy a poner el ejemplo de los medicamentos, ¿sí? En un área determinada, por ejemplo, si soy de Veracruz y observo que las hierbas que crecen a un lado del río, del lecho del río, la gente las utiliza como plantas medicinales, entonces ahí yo ya me estoy abasteciendo de ese servicio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso, no un uso regulado, vaya, de lo que está presente dentro de ese ecosistema, ¿sí? Puede ser también la madera. Hablábamos sobre que hay algunas regiones en los estados de Michoacán o el norte de Durango o sur de Chihuahua en donde hay bosques y ahí, en esos servicios ecosistémicos, se dan los servicios de abastecimiento porque los locales pueden de forma sustentable agarrar madera y construir cercos para su ganado o bien estructuras para casas o para leña. Entonces, todos esos servicios que ustedes van a identificar en sus lecturas, porque hay que hacer lectura acerca de los 4 servicios ecosistémicos, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que proporcionan. Uno de los más utilizados o ejemplos en nuestro país son los servicios culturales. ¿Por qué? Porque en ello está la parte de ocio y diversión, o bien los servicios como estéticos. Ustedes saben que en el estado de Yucatán hay ruinas arqueológicas o en Chiapas que si bien están dentro de una reserva o de un ecosistema, ya sea boscoso o de jungla, entonces ahí ustedes dicen, ok, yo soy de Chiapas, voy a hablar sobre mi ecosistema y ahí yo identifico que hay ruinas arqueológicas y puedo poner que los servicios culturales que yo observo en mi sistema, en mi servicio ecosistémico, son los servicios culturales. ¿Por qué? Porque hay visitas guiadas a los parques nacionales o a los sitios arqueológicos y después viene una pregunta detonadora en donde tengamos que decir, pero ¿esto beneficia o perjudica al servicio ecosistémico? Entonces hay que ver, bueno, si la gente va y visita, pues beneficia porque los locales pueden comercializar sus artesanías. O bien lo perjudica, ¿por qué? Porque hay una demanda o una sobredemanda en las visitas y entonces se está perjudicando el medio ambiente de ese ecosistema.
¿sí? O pues, se está contaminando el río porque se genera mucha basura, o bueno, ustedes ahí van viendo cuál es la respuesta que hay que dar porque hay que identificar si beneficia o no este servicio de abastecimiento, de regulación cultural, etcétera, eh, a nuestro servicio ecosistémico. ¿Quedó claro entonces qué es un servicio ecosistémico? El video es alguna aplicación o programa en especial. Pues vamos hablando sobre ello. ¿Por qué? Porque es importante que cuando vayamos a hacer la actividad integradora número 4, se dice que en un documento ustedes van a entregar la liga del video que van a elaborar. Entonces, hay muchos recursos en línea que ustedes pueden utilizar. Ya he recibido videos en Canva o videos bueno, que han empleado aplicaciones para hacerlos, o bien simplemente la recomendación es abrir Zoom o Meet, hacer una presentación en PowerPoint, así como la hago yo, y poder hablar, poner los títulos de cada apartado de la actividad y decir, bueno, ¿qué servicio ecosistémico hay en ese ecosistema? Y ya con eso pongo una imagen del servicio ecosistémico y empiezo a describir con mi voz, no en texto, toda la información que se me está solicitando en el video. Pero ¿cómo vamos a hacer ese video? Vamos hablando al respecto. Dice, hay que realizar un video con duración máxima de 8 minutos. Es importante que tomen en cuenta esto porque no vamos a revisar, bueno, o sea, van a revisar videos, quiero decir, pero va a perjudicar su calificación si la duración máxima de su video excede los 8 minutos. Entonces, aquí no se habla de que forzosamente hay que hablar en 8 minutos. Muchos de sus compañeros han hecho videos de 4, de 6, de hasta de 8 minutos, en donde han expuesto de forma breve y clara la información que se les solicita. Entonces, lean la rúbrica, vean lo que se les va a solicitar en el apartado de experto y ya con eso ustedes pueden cumplir con todos los requisitos para que su actividad pueda ser evaluable de forma correcta, ¿sí? Entonces, vamos hablando sobre cómo administrar el tiempo de ese video. Mi sugerencia es que armen un guión de lo que quieren ustedes compartir. Van a leer la rúbrica para analizar lo que se les solicita, van a leer detenidamente el guión varias veces para familiarizarse y que podamos evitar muletillas o poder tener una lectura fluida en la exposición oral que vamos a realizar. Y finalmente, ya que estén preparados y se sientan cómodos con el contenido y con el video, empiecen a grabar el video. No es necesario que ustedes salgan en el video, simplemente su voz es la que se debe de escuchar y también apoyarse de una presentación en PowerPoint o de video para poder ejemplificar de lo que están hablando, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante que ustedes identifiquen en un guión. ¿Qué es un guión? El guión me va a permitir a mí identificar los tiempos que le voy a dedicar a esa actividad. Por ejemplo, en la primera parte me dice que hable del ecosistema. Pues bien, yo en el ecosistema no voy a hablar mucho al respecto, simplemente voy a mencionar de forma breve qué es la información que se me está solicitando. Por ejemplo, voy a empezar a escribir, bueno, ¿qué quiero compartir? Voy a decir mi nombre, les voy a dar la bienvenida, voy a decir de dónde soy y cómo es el ecosistema de mi localidad. Yo me encuentro entonces en Chiapas y voy a hablar sobre mi ciudad, San Cristóbal de las Casas. Ok, ya hice una redacción breve. Ahora sí, voy a grabar el video y voy a decir, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a presentar los servicios ecosistémicos relacionados a mi ciudad. Bueno, yo vivo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Se encuentra localizado al norte o al sur. Entonces ahí ustedes ya empiezan conforme ustedes redactaron su video y van a hablar sobre la localización geográfica en la que se encuentra esa ciudad o ese estado. Van a hablar sobre el clima, la hidrografía, la orografía, van a hablar sobre la flora y fauna, pero de una manera concreta. Si hay 1000 especies dentro de ese ecosistema, ustedes nada más van a citar 3 ejemplos, ¿sí? 3 ejemplos de flora, 3 ejemplos de fauna, y no vamos a hablar mucho al respecto porque, por ejemplo, ayer recibí un video de 8 minutos y era muy completo, pero 6 minutos se habló sobre el ecosistema. Entonces, esa información es importante que la socialicen, pero si se dan cuenta, la distribución del tiempo fue 80% para hablar de un tema y
3% para dar respuesta a otra pregunta, otro 3% para hablar sobre el ecosistema y los servicios ecosistémicos, perdón, y así. Entonces, aquí nuestra estrategia, hablo de ustedes como estudiantes, es, bueno, yo voy a hablar, voy a hacer un video de 4 minutos, pero le voy a dedicar 1 minuto para hablar sobre el ecosistema. 2 minutos para hablar sobre los 2 ejemplos de interacción ecológica y 1 minuto y medio para hablar sobre el servicio ecosistémico y ya terminé mi video. Fíjense bien, en el siguiente apartado dice, hay que citar 2 ejemplos de interacción ecológica, pero aquí es importante que en la interacción ecológica ustedes hagan la lectura que está en su documento en PDF, porque ahí están las respuestas, porque simplemente muchos de nosotros pensamos que con tan solo mencionar qué tipo de interacción es, con eso basta, pero hay que dar respuesta si es por eh, depredación o mutualismo, o bueno, hay diferentes tipos de interacciones ecológicas, me parece que son 6, entonces ustedes de esas 6 identifiquen cuál de ellas están siendo vistas en ese ecosistema en donde ustedes viven. Entonces, puse 2 ejemplos. En mi comunidad hay campos agrícolas y he observado que durante la floración hay gran cantidad de fauna interactuando en el medio ambiente. Por ejemplo, se observan muchas abejas polinizando los cultivos y esto beneficia. ¿Por qué? Porque, y empiezan ahí ustedes a describir de forma breve por qué beneficia y cómo se llama esa interacción ecológica. Es importante que mencionen si esa interacción ecológica es por depredación. ¿Será la respuesta depredación? A mí me parece que esa interacción no es por depredación, quizás sea por mutualismo. ¿Por qué? Porque las 2 especies se están viendo beneficiadas. Entonces, ahí ustedes identifiquen qué tipo de de interacción ecológica es y armen su guión de lo que van a hablar y sean específicos, mencionen. Esta interacción es por depredación. ¿Por qué? Porque las cotorras argentinas en mi comunidad hay una gran cantidad de especies invasoras, las cuales son bonitas, pero son consideradas una especie invasora. Esto quiere decir que, y ahí ustedes especifican de forma clara lo que investigaron acerca sobre esa interacción ecológica, ¿sí? No es positiva, ¿por qué? Porque es por depredación. Voy a poner ese ejemplo y voy a especificar por qué es por depredación o por qué es por competencia o por qué es por mutualismo. Entonces, hay más ejemplos, ustedes búsquenlos en sus lecturas y con eso van a poder tener una palomita más en la realización de ese apartado. ¿Sí? Esperemos que vayamos bien hasta ahí. Voy a leer sus comentarios más adelante. Voy a terminar con la parte del servicio ecosistémico y en esta parte hay que ser muy claros con lo que se quiere decir porque no damos nombre de cómo se llama esa localidad. Si voy a hablar de un bosque, voy a poner, ok, es el bosque de la primavera en Guadalajara, en donde hay un servicio ecosistémico de abastecimiento porque los habitantes de la ranchería, el Guajillo, se abastecen del agua del río que proviene de la cuenca y ya ustedes van poniéndole nombre y localización a toda la información que van describiendo, ¿sí? Es una información que ya está escrita. Ustedes no van a inventar nada, simplemente hay que hacer una investigación e ir relacionando la información que van conociendo con lo que se les está solicitando. Entonces, pues bueno, ya para terminar, voy a leer los ejemplos. Dice, en mi comunidad hay un zoológico en la Reserva de la Cotorra, la cual tiene una extensión de 3,000 kilómetros cuadrados, en donde se promueve la conservación de las especies endémicas de mi estado. El servicio ecosistémico y ya ustedes ya van a identificar si es por, bueno, pues aquí yo le puedo colocar de ocio y recreación porque se permite la visita al zoológico para ver las especies endémicas del lugar. Entonces, si se dan cuenta, ahí yo ya estoy describiendo cuál es el servicio ecosistémico. ¿Cuál es? Pues el zoológico, ¿sí? El zoológico es el de ocio y recreación. Y si nos vamos al apartado donde venía los servicios culturales, este servicio cultural ya es el servicio ecosistémico. El zoológico, ¿por qué? Porque se permite el ocio y diversión gracias a, y ahí ustedes lo van describiendo, ¿sí? Entonces, ahí mucho ojo, hay que relacionar toda la información que están viendo, quizás con esta tablita o simplemente haciendo una búsqueda general sobre, bueno, en Google. Y bien,
El segundo ejemplo dice, en mi estado es silvicultor. Esto quiere decir que se extrae madera de los bosques, pero de una manera sostenible, ya que cada árbol que se tala, por cada árbol que se tala, se siembran 10, asegurando la reforestación. Esto trae beneficios a mi comunidad. ¿Por qué? Y ya especifican qué tipo de servicio ecosistémico es y por qué beneficia. Acuérdense que en el apartado de este servicio ecosistémico, ustedes van a decir si ese servicio ecosistémico es perjudicial o benéfico para su localidad, ¿sí? No se les olvide mencionar eso. Ya para concluir, las recomendaciones y conclusiones sobre esta actividad son las siguientes. Hay que hacer búsquedas de palabras claves como síntesis química del plástico para poder buscar, bueno, la síntesis química, ¿no? Simplemente si le pongo síntesis química, me van a aparecer muchas síntesis química, pero no la que yo estoy buscando. Entonces hay que hacer búsquedas con palabras claves. Hay que colocar entre comillas para que les aparezca textualmente lo que ustedes quieren decir. Hay que ver el contenido temático y leer el material de apoyo. Hay que reportar con tiempo los inconvenientes para darle seguimiento y poder dar extensiones de tiempo. Muchos de ustedes han pedido extensiones de tiempo hasta una semana después de haber concluido la actividad y eso no es correcto. Ustedes tienen 3 días hábiles para pedir una extensión. Después del miércoles ya no se otorgan extensiones, por lo que es necesario que tengan conocimiento al respecto, ¿sí? Y bueno, ya se nos va a acabar otra vez el tiempo. Hay que ver su video una vez editado para detectar errores. ¿Por qué? Porque es importante que lo que van a subir esté, vaya, que el maestro lo pueda ver, pero también que el audio sea claro, porque a veces se dificulta mucho entender lo que ustedes quieren transmitir porque no se escucha de forma correcta lo que quieren abordar. Hay que hacer un video mínimo de 1 minuto y máximo de 8 minutos sin sobrepasarse. Y ahora sí, vamos viendo qué tipo de dudas tienen respecto a la actividad del video. Yo les deseo mucho éxito en la realización de las 2 actividades que tienen y acuérdense que toda esta semana podemos seguir hablando sobre sus dudas y comentarios en el foro Aprendiendo o bien escribirme por el mensajero en la plataforma. Hay 2 interacciones. Debe de ser con audio, dice una de sus compañeras, y sí, en efecto, debe de ser con audio, porque si revisamos el apartado de la rúbrica, ahí viene 2 apartados en donde dice que si la información que se transmitió es de forma clara, concisa y se entiende lo que se quiere decir. Entonces, es una exposición. Esta actividad les va a permitir a ustedes expresarse de forma oral. Entonces, aprovechen porque si bien no es necesario que salgan, su voz sí es necesario que se escuche en el video. Entonces, ahí, con la actividad, acuérdense que las segundas entregas son simplemente para las actividades reprobadas o con plagio. Entonces, no, si sacan un 70 o un 80 y ustedes quieren mejorar su calificación, desafortunadamente no se puede mejorar la calificación a menos que la actividad esté reprobada. Entonces, ahí hagan lo mejor que puedan ese video para obtener una calificación arriba de 90. Arriba de 90 ya es una muy buena calificación, entonces ustedes procuren siempre obtener la mayor calificación y dice, en el video llevará las fuentes de consulta. Pueden agregar las fuentes de consulta en la última parte del video o después de la conclusión. Es decir, las fuentes de consulta son importantes que las coloquen porque de esa manera pueden evitar el plagio. Si yo no observo las fuentes de consulta, aunque no les va a perjudicar su calificación, tengan por seguro que el maestro les va, les va a mencionar siempre sobre la recomendación, que es agregar las fuentes de consulta. Considero que en Word se vería correcto. Bueno, es mi opinión. Y bueno, ustedes ya son libres de colocarlo donde gustan, si es en el documento en Word, pero acuérdense una cosa, si vamos a hablar en un documento que se va a exponer de forma oral, también es importante que coloques las fuentes de consulta en ese apartado, ya, es decir, en el video. Pero, así como dices tú, si tú consideras que se vería mejor las fuentes de consulta en tu documento en Word, es respetable. Entonces, cada uno de ustedes administra y diseña su video como
como más le convenga, y eso es muy sano. Entonces, hay otra pregunta aquí arriba, dice, ¿puedo utilizar la aplicación CapCut? Desafortunadamente no la conozco, pero si, Luisa, ¿tú crees que te va a facilitar la edición? Estás pues en todo tu derecho de emplearla. Aquí es bueno que ustedes utilicen todas las herramientas necesarias porque están utilizando las tecnologías de la información, es decir, las TICs, para usarlas a su favor y mejorar el contenido que ustedes van a socializar. Entonces, cualquier aplicación, ya sea de su computadora o de su celular, pueden emplearlo. Para no complicarnos mucho la existencia, ustedes pueden practicar su lectura, todo su video, y simplemente abrir Zoom y en menos de 8 minutitos ya tienen su video guardado en la computadora para poderlo subir a Google Drive y poderlo compartir con su asesor virtual. Entonces, yo ahorita voy a dejar de compartir pantalla y se me va a guardar el video de esta sesión y yo simplemente la voy a subir a YouTube y ya con eso yo ya les puedo compartir la sesión grabada. Entonces, yo ya no necesito editar ni grabar absolutamente nada porque simplemente Zoom a mí me permite, cuando termine de compartir esta sesión, se me guarda este video de esta sesión y fíjense qué fácil es trabajar. Entonces, la recomendación del maestro es, pueden trabajar en Zoom o Meet, grabar pantalla y ya fíjense, no necesito ningún micrófono especializado para hacer mi video, simplemente voy leyendo mi diapositiva y voy dando respuesta a lo que se me está solicitando y eso es muy bueno. Entonces, ahí tienen otra estrategia para hacer su trabajo. En mi caso ya quedó claro la actividad 4, entonces le pondré en el video, entonces, ese apartado de la bibliografía. Muy bien, no hay ningún problema. Acuérdense, con que la coloquen tanto en el documento o en el video, es correcto. ¿Sí? Bueno, jóvenes, tenemos más de una hora trabajando, entonces me gustaría también agradecerles. Son un gran equipo del módulo 15, son grandes estudiantes, entonces sigamos comprometiéndonos con nuestra educación, haciendo lo mejor que podamos y estoy seguro que estas dos actividades, si bien son de las más complejas, van a sacarlas adelante porque tienen hasta el domingo para subir sus actividades. Recuerden que otra de las sugerencias es no esperarnos hasta el domingo. Yo puedo subirla el viernes y si el maestro me reprobó porque no le pareció mi video, tengo una segunda oportunidad para mejorar ese trabajo. Entonces, ya el sábado y el domingo pueden trabajar en las mejoras, ¿sí? Yo, pues no tengo más información. Hay otro apartado aquí. Muchas gracias por todo su apoyo. Y bueno, yo les agradezco también a ustedes por su compromiso con sus estudios y acuérdense que todo el esfuerzo trae un fruto. Van a ver que en muy poco tiempo ustedes van a tener el certificado de prepa en línea CEP que avala su paso por el bachillerato y se van a sentir muy orgullosos de ello. Así que muchas gracias por todo, dice su compañera. Muy bonita tarde también para ti, Verónica, Mari, Luisa y el resto de los compañeros presentes, Jacqueline y Jenny. Entonces, gracias chicas, nos vemos pues la siguiente sesión que es mañana. No es necesario ustedes que se presenten mañana, pero si bien tienen una duda más, mañana simplemente va a ser una sesión más corta y podemos hablar al respecto. ¿Sí? Bueno, gracias y hasta mañana.